descansar, que si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Dale gracias al Señor. Buenas noticias sobre la casa de los justos, voz de alegría sobre los hogares de los justos, voz de alegría, buenas noticias, Señor, pronto saldrán a luz. Tú mueves lo que estaba cerrado, tú corres, Señor, lo que se había levantado para obstruir, Señor. Declaramos que el estar, Señor, apegados a ti, nos da la seguridad que siempre, siempre, siempre abrirás camino donde parecía no haber, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor en esta hora? Dale fuerte ese aplauso al Rey, al que te ha perdonado, al que te ha limpiado, al que anotó tu nombre en el libro de la vida. Santo, gracias. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés ahí cerquita, te hace muy bien venir a la iglesia. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos también a los que se han conectado o se conectarán después. Ahí pasan los chicos a su espacio. Y aunque no llegó el 21, Don Invierno se está haciendo sentir. Está advirtiendo su llegada. Muy bien. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Les invito a ir buscando Primera de Crónicas en el capítulo 13. Esta palabra lleva por título, es una pregunta. ¿A quién le parece bien? Saben, hermanos, que nuestra vida está llena de situaciones en las que tomamos decisiones permanentemente. Hace un rato tomaste la decisión de venir o no venir a la iglesia. A la mañana tomaste la decisión de que te ibas a vestir, qué bufanda ibas a buscar. Todo el tiempo tomamos decisiones constantemente, desde lo más sencillo hasta lo más importante. Decisiones trascendentes. Todo el tiempo decidimos, pero en realidad lo más importante es aquella decisión que tomamos por Dios, ¿verdad? Aquella decisión en la que incluimos a Dios. Importante o no, incluir a Dios en esa decisión. Una decisión trascendente o de lo más sencillo, pero que Dios esté incluido en el asunto. Que nuestras decisiones sean a la manera de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo ahí conmigo? Que todo lo que nosotros vayamos a hacer sea a la manera de Dios y no a la nuestra. Nosotros tenemos que tener presente, hermanos, que somos portadores de la presencia del Señor. Donde nosotros vamos, el Señor está con nosotros. Ahí voy de vuelta, Donde nosotros vamos, el Señor está con nosotros. Entonces, es importante. ¿Dónde van nuestros pasos? ¿Cuál es nuestro proceder? Somos portadores de esa bendición, de esa presencia, de esa luz de Cristo. Somos.
portadores. Por eso es tan importante que nosotros tomemos decisiones correctas. Es tan importante que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios, para que el Señor pueda manifestarse, mostrar su favor en nuestro andar, en nuestro diario vivir. Hay una situación en la vida del rey David, que es lo que vamos a leer ahora, y del pueblo que él presidía, que nos ilustra lo importante de hacer las cosas a la manera de Dios. Lo importante de tomar buenas decisiones, de hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Y sabe que, bueno, ahí vamos a ver en esta historia que cuando es a la manera de Dios hay bendición. Amén. Pero cuando no es a la manera de Dios, no las hay. ¿Amén? Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer unos pocos versículos y luego te voy a ir contando la historia. Y les animo a que se lean estos capítulos en su casa. Es cuando David se propuso trasladar el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. El arca del pacto estaba en determinado lugar y David dice, bueno, ya es momento de que traigamos el arca para Jerusalén, que la traigamos a casa, que traigamos esa presencia con nosotros. Eso es lo que David quiere. Y dice el versículo 1 en adelante. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Presta atención porque esta es la clave. Mirá. Dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl, que era el rey anterior, no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y acá es donde va la pregunta que lleva por título este mensaje. ¿A quién le parece bien? ¿Y Dios? Fíjense que la reunión con todos los jefes de las casas, los grandes apellidos, los líderes del pueblo, hace una gran reunión el rey. Y el rey dice, si les parece bien y es la voluntad de Dios, ¿qué tal si reunimos a toda la gente que anda dispersa y traemos el arca de Dios? Porque no le estamos haciendo caso. Loable deseo. No hemos hecho caso desde el reinado anterior al arca del Señor, a la presencia de Dios entre nosotros. No le hicimos caso. Si le parece bien a todos y es la voluntad del Señor, la traemos. Y al pueblo le pareció bien. ¿Y el Señor? A mí me parece genial el planteo de David. Excepcional. Que él diga, el planteo correcto es, si les parece bien, él buscó consenso, sabiduría, consejo, y es la voluntad de Dios. Las dos cosas son necesarias.
Y la palabra nos relata que al pueblo le pareció bien, pero no nos dice qué dijo Dios del asunto. ¿Verdad? Entonces el planteo está bien hecho. Cabe la pregunta, ¿nosotros cómo llevamos esa presencia? David dice, no hemos hecho caso de ella. Yo me pregunto, ¿cómo nosotros estamos llevando esa presencia? ¿Cómo mostramos a Dios? El planteo está muy bien. Buscar ese si les parece bien y si es la voluntad de Dios. Buscar ese consenso, buscar la sabiduría, buscar el consejo, el acuerdo por un lado, y por otro lado, conocer la voluntad de Dios. Entonces este planteo es correctísimo. Ver qué dicen los que saben, ver qué opinan. David para eso los convoca. Una convocatoria importante. El rey está convocando al pueblo. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? La idea estaba bárbara. Y él lo plantea muy bien. Y si esto es la voluntad de Dios, la traemos. Y la respuesta fue al pueblo, le pareció bien. Pero no tenemos una respuesta de Dios en esto. No vemos que haya una voz profética, no vemos una voz del profeta de turno que venga y le diga, bueno, sí, David, hay que hacerlo. No vemos que digan, bueno, la ley del Señor manda que hagamos esto de esta manera. Al pueblo le pareció bien. Y acá es cuando a nosotros nos parece mejor. Y esto es lo que muchas veces, hermano, nos ocurre. No es que esté mal. Estaba muy bien traer el arca. Era una genial idea. Pero, ¿sabe que con las buenas intenciones no alcanza? ¿Cuántos sabían eso? Las buenas intenciones no son suficientes. No son suficientes. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Un padre, una madre no cría a sus hijos con mala intención. Las intenciones son buenas, pero si no hace las cosas bien, va a tener serios problemas. Hay que hacerlo bien. Yo puedo emprender un negocio. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero si no lo hago bien, voy a tener problemas. Porque con las buenas intenciones no alcanza, no es suficiente. ¿Me estoy explicando ahí? Amén. Y el pueblo dijo, buenísimo, y ya se pusieron todos en marcha. Pero como con las buenas intenciones no alcanza, ellos querían acercarse a Dios de vuelta, les pareció bien a todos, pero a Dios lo dejaron afuera. A Dios, ¿por qué lo dejaron fuera? Bueno, porque luego la palabra nos va a contar que emprendieron este asunto. Dijeron, qué buena idea, David, traer el arca de Dios acá a nosotros. ¡Wow! Sí, los cultos van a ser fogosos. Así que agarraron y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y vamos a poner un carro nuevo. ¿Qué les parece? Unos bueyes buenos, pintones y un carro nuevo, y vamos a buscar el arca. El arca era un cajón cubierto de oro, de madera de acacia, cubierto de oro, con una tapa, con unos ángeles que cubrían la tapa, y dentro del cajón estaba el maná que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Dentro del cajón estaba la vara de Aarón que había reverdecido y seguía verde la vara, era un palo y estaba verde. Dentro del cajón estaban las tablas de la ley, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Estaban ahí, todo un asunto, todo un gran significado, todo un gran simbolismo, y la presencia de Dios reposaba en ese cajón.
Así que dijeron, vamos a buscar, vamos a poner un carro que sea nuevo. Se pusieron en gastos. Vamos a poner unos bueyes que estén buenos. Bueyes nuevos, carro nuevo. Más adelante vas a encontrar que dice que David cantaba con todas sus fuerzas. Una felicidad el tipo. Le metieron ficha al asunto, armaron la procesión, un espectáculo, y tocaban y cantaban, y vamos que llevamos la presencia de Dios a casa, y qué bueno que va todo esto, y todo era felicidad. Pero ¿sabe qué? Pasó algo. En un momento iba llevando el carro, lo llevaba un hombre llamado Usa, dirigiendo a los bueyes con otro muchacho. Van y sabe que los bueyes tropiezan y el carro se mueve y Usa estira la mano para que no se caiga el arca. ¿Y saben qué pasó? La quedó Usa. Murió en el mismo momento que extendió la mano y tocó el arca del pacto. El tipo cayó muerto en el lugar. Se terminó el culto. De celebración a velorio en un instante. Un quebranto. David le puso a ese lugar donde sucedió esto el quebranto de Usa. Dios nos quebrantó acá. Y fue Dios. Paremos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién sigue? Así que echaron vista así y dijeron, mira, ahí está la casa de Obed-Edom. Llamen al paisano que abra la tranquera que les vamos a mandar un asunto que tenemos acá. Así que le golpearon la mano a Obed-Edom. Amigo! El rey David le quiere a ver si le puede dejar algo en el garage. Que pase si lo manda el rey. Así que metieron el carruaje con el arca del pacto y estuvo en la casa de Obed-Edom. David continuó con sus asuntos, le llevó un tiempo, pero algo empezó a suceder. Mientras David está analizando, y yo quiero que pensemos en esto, en esta situación, cuando las cosas no salen bien es porque Dios no estaba en el asunto, hermano. Ahora vamos a ver por qué. No era a la manera de Dios, y cuando no es a la manera de Dios hay... Mire, una cosa es invertir y otra cosa es gastar. Una cosa es invertir y otra cosa es perder. Y ellos, por ejemplo, pusieron, a mí me llamó la atención esa frase, un carro nuevo, que no sirvió para nada, que no le produjo. Todo lo que hicieron, pusieron lo mejor que podían, pero todo fue un esfuerzo, lo hacía con toda su fuerza, dice la palabra. Era en su fuerza, no era conforme a la voluntad del Señor. Si le parece bien al pueblo y es la voluntad de Dios, al pueblo le pareció bien, pero no era la voluntad de Dios. Entonces lo que hicieron no fue invertir, fue gastar, fue perder, no sumó, no produjo, fue pérdida, fue dolor. Porque Dios no estaba en el asunto. Dios no estaba ahí.
Es distinto cuando hay una inversión y esfuerzo, ¿verdad? Invertimos en algo, nos esforzamos y obtenemos un fruto. Pues aquí no, aquí hubo gasto y desgaste, hubo pérdidas, hubo dolor. Dios no estaba en el asunto. Hubo frustración, hubo cambio de planes ya. Pero no íbamos a... No, el arca se queda acá. No seguimos. Esto así no puede continuar. Y mientras David procesa esto, hermano, nosotros necesitamos procesar cuando hay cosas que no nos encajan. Tenemos que procesar. Tenemos que buscar a Dios en el asunto. ¿Está Dios en este asunto? ¿O lo que está ocurriendo son consecuencias de mis errores? Si les parece bien y es la voluntad de Dios, que muchas veces es la voluntad de Dios que atravesemos por tribulaciones. Muchas veces es la voluntad del Señor que atravesemos por pruebas difíciles, pero Dios está en el asunto. Ahora el problema es cuando Dios no está en el asunto. David abandonó el asunto, canceló lo que estaba haciendo, siguió con su reinado, anduvo haciendo algunas conquistas y por allá le llega la noticia. Agarra el diario y ven en primera plana: Obed-Edom, en 3 meses, uno de los hombres más ricos de Israel. Obed-Edom, me suena. Le llegó noticias a David. Dice la palabra del Señor. Esto que te lo leo de 2 de Samuel, capítulo 6, versos 11 y 12. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que esto de tener el arca de un lado para el otro trajo muerte, trajo dolor, trajo pérdida? Y ahora el arca en casa de Obed-Edom está generando bendición, está generando prosperidad. En 3 meses, Obed-Edom, sus hijos y todo lo que Obed-Edom tiene comienza a crecer y a ser bendecido por causa de la presencia de Dios en su casa. Porque la presencia de Dios trae vida. Amén. Porque la presencia de Dios trae bendición. Amén. En todo orden de la vida trae bendición. Y esta noticia le llega a David. Y David dice: bueno, recobró la esperanza. Y ahora David emprende nuevamente la tarea. Obed-Edom recibe toda esta bendición porque Obed-Edom no tocó el arca. Obed-Edom recibe bendición porque honró, porque respetó, porque se sujetó. Por esto su casa, toda su tierra, su familia son bendecidos a causa, dice la Biblia, del arca del pacto que estaba en su terreno.
Entonces todo el entorno de esa casa, todo el entorno de donde estaba el arca del pacto fue bendecido. Una tierra sanada, una familia bendecida, todos sus bienes prosperando. Y esta noticia a David le llega, le hacen saber. Y David dice, llegó el momento de traer el arca. Ahora David hace las cosas diferentes. El capítulo 15, luego el capítulo 15, recién leímos otro capítulo, ¿sí? El capítulo 15 nos va a relatar de cómo hace David para traer el arca. Empieza a enumerar que David empezó a convocar a sacerdotes, a ministros, a cantores. Hizo las cosas diferentes. No hay carro, no hay bueyes, no hay procesiones, no las hay. David convocó, dice la Biblia, a 862 levitas, a 2 sacerdotes, a 6 levitas principales. Esto suma 870 personas aprobadas por Dios para estar junto al arca. ¿Me escuchaste eso? 870 razones para traer el arca del pacto como Dios manda. Hay 870 buenas razones para hacer las cosas bien. ¿Qué pasó antes? Si nos quedamos con los números, pudiéramos decir que 870 veces miraron para otro lado. Que porfiaron, que se resistieron, que tomaron el camino más fácil, que hicieron como hacían los pueblos paganos, las procesiones con sus ídolos. El arca del pacto, según la ley de Moisés, tenía que ser transportada por los sacerdotes únicamente, no por un muchacho con buenas intenciones que terminó costándole la vida. El arca del Señor debía ser transportada como Dios había dicho que tenía que ser transportada. Entonces ahora David está convocando 870 personas que sí pueden y deben hacer este trabajo. ¿Cuánto dicen conmigo ahora? Sí. Son las señales que indican por dónde ir. Y no es que no lo sabían. Conocían la ley. Lo sabían. Hermano, nosotros muchas veces porfiamos. ¿Cuántos son porfiaditos? Mi apellido me delata. Vasco. Mi apellido me delata. La Biblia dice que la porfía es como ser un idólatra, igual. Y que la desobediencia es lo mismo que ser brujo, que la brujería. Viste que nosotros, porque los brujos, porque los idólatras. Ajá, hola. Oli. A veces no están tan lejos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo sabían. Había 870 razones a su alrededor para hacer las cosas bien y lo hizo como se le antojó.
Y son tantas las veces que nosotros de la misma manera porfiamos. Que el camino más corto, que lo hacemos más rápido, que dale, que no importa, que no va a ser tan grave, que... mira que Dios se va a enojar. Y eso que se murió uno solo. Entonces, tomar la decisión incluyendo a Dios es fundamental. Amén. Incluir a Dios en el asunto, hacerlo a la manera de Dios. No es si les parece bien, lo planteó bien. Si a ustedes les parece bien, ¿qué consejo me dan? Y si es la voluntad de Dios, qué gran sabiduría la del rey. Pero qué obstinación después en quedarse con la mitad de la propuesta, dejando a Dios de lado. No es el camino más correcto. Buscar al Señor y hacerlo según su voluntad es la clave. Lo que sea que tengamos que hacer, no es como a nosotros nos parece. Recordad, las buenas intenciones no alcanzan. Dice Primera de Crónicas, capítulo 15, lo siguiente, verso 12. Les dijo: ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense. Así que había que ser levita y santificarse. Ustedes y sus hermanos, y pasen el arca del Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó porque no le buscamos según sus ordenanzas. Acá lo tenés a David entendiendo, acá la entendió, le cayó la ficha. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hay una manera de hacer las cosas y es según la voluntad del Señor. Hay una forma, no le busquemos otra. Hay una manera, a la manera de Dios. Tu vida debe ser conducida a la manera de Dios. Tu familia tiene que ser conducida a la manera de Dios. Tu matrimonio tiene que ser conducido a la manera de Dios. La crianza de tus hijos a la manera de Dios. Tus negocios a la manera de Dios. A la manera de Dios. No de otra. Todo esto lo cambió. Ahora fueron los levitas santificados. Prepararon sus varas, como dice, sus palos largos, sencillamente. Porque el cajón tenía unas argollas en sus costados por donde ponían las varas, y entonces levantaban de adelante y de atrás los levitas. No era arriba de un carro tirado por bueyes como hacían las naciones idólatras. Era llevado por hombres santificados y señalados por el Señor conforme a la palabra que Jehová le había mandado. A la manera de Dios. Esto trajo alegría. Dice que cuando los levitas levantaron el arca y comenzaron a caminar, inmediatamente en los primeros pasos realizaron ofrendas y sacrificios al Señor, y cantaban y adoraban
Y luego de esto se estableció el culto continuamente. Y la adoración quedó establecida 24/7. Las 24 horas del día David organizó para que los levitas y los ministros y los músicos estuvieran adorando y sirviendo y ministrando en la presencia del Señor continuamente. David entró danzando a la ciudad. David entró junto con todo el pueblo y con los levitas, música y bailando desaforadamente, celebrando la victoria. Y ahora sí, no hubo muerte, ahora sí no hubo quebranto. Había gozo, había adoración, había alegría, porque las cosas estaban siendo hechas a la manera de Dios. Esta es la forma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es la manera. Dios dice, mira lo que dice este versículo. Por portar correctamente la presencia del Señor. El versículo 26 del capítulo 15 dice: y ayudando Dios a los levitas. A mí me encanta esta frase. Que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos, 7 carneros de adoración. Ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca. Era un cajoncito no más grande que esto, hermano. ¿Cuánto podía haber pesado? Mínimo eran 4 muchachos los que la portaban. ¿Cuánto puede pesar? Pero dice que Dios ayudaba. Yo no sé cuántos quieren contar con la ayuda de Dios. ¿Cuántos quieren contar con la ayuda de Dios en lo que estén emprendiendo? No importa si pesa o no pesa, necesitamos que Dios esté en el asunto, brindando su ayuda en lo que hacemos. No dejes a Dios fuera de tus decisiones. No dejes a Dios fuera de tu familia. No dejes a Dios fuera de tu casa. No lo dejes fuera. Permitamos que Dios nos ayude en todo lo que tenemos que hacer. Porque si Dios nos está ayudando, no importa la situación complicada que nos toque enfrentar, contamos con su ayuda. Dios en el asunto lo cambia todo. Dios en el asunto, Dios en nuestra casa, Dios en nuestro trabajo, Dios en nuestro matrimonio, Dios con nuestros hijos, Dios en nuestro emprendimiento, Dios en nuestra salud, lo cambia todo. Dios ayudaba. Qué viral se hizo aquel clamor de esa madre que iba en la camioneta que se le llenaba de agua al vehículo. ¡Reza, Malena! ¡Dios! ¡No sé rezar, mamá! Le grita la nena. ¡Dios, nos ayudes! Dice la mujer. Pero no esperar que se nos venga el agua hasta el cuello, sino clamar antes, contar antes con ayuda del Señor, al emprender nuestro día, al comenzar el día. Dios, ayúdame. Quiero invitarte a ponerte de pie, estoy terminando. El tesoro de la presencia del Señor. Lo llevamos a todos lados, hermano. Y quiero que entendamos esto.
por favor. Antes eran solamente cierta gente. 870 señalados. Nadie más. Hoy, por la misericordia y por la gracia, esa gloria está en nuestra vida y no la merecemos. Esa presencia la vamos portando a donde vamos. Gloria a Dios. ¿Cómo transportamos esa presencia a nosotros? ¿Cómo mostramos esa presencia al mundo? ¿Llevamos la presencia de Dios a donde vamos? ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios? Muchas cosas buenas pasan cuando lo hacemos bien. Acordate de Obededón. Él dejó que Dios haga lo que tenía que hacer. Y fue evidente que Dios estaba en ese lugar. Dios estaba en esa casa. Dios estaba en su terreno, Dios estaba en sus campos, Dios estaba en su familia, Dios estaba ahí. El rey David dijo, si les parece bien y si es la voluntad del Señor. Quiero cerrar leyéndote la palabra de 2 de Corintios capítulo 4, palabra del apóstol Pablo, que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Yo no sé en cuántos está esa gloria. Yo sé que en cada uno de nosotros está esa presencia. En cada uno está ese resplandor de su gloria. En cada uno está para iluminación. Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandezca esa luz. Las tinieblas que estaban en nuestra vida recibieron una orden: que huyan. Y Dios mandó que resplandezca la luz. Y el apóstol Pablo termina esta palabra diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Levanta tus manos al cielo, por favor. Tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro, esa presencia en nuestra vida,
que nos lleva a hacer las cosas a la manera de Dios. Caminemos porque esa presencia está en nosotros. Esa responsabilidad está en cada creyente. Esa luz está resplandeciendo en cada uno de nosotros. Somos vaso de barro, pero hay una gloria en nosotros y en la presencia de Dios. Somos barro, pero esa excelencia es el poder de Dios. No es nuestro, es el poder de Dios. Y vamos portando esa presencia. Hagamos de nuestra vida, hagamos que nuestro proceder, que nuestro andar, que nuestro actuar, que nuestro vivir, que nuestra casa, que nuestro matrimonio, que nuestros hijos, que nuestro trabajo, que nuestro emprendimiento, hagamos que sean las cosas a la manera de Dios. Que el Señor nos libre del quebranto. Líbrame, Señor, del quebranto. Líbrame, Señor, del quebranto. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame y líbrame, Señor, de porfiar, de insistir en mis fuerzas, de gastar, de perder. Líbrame. Que podamos hacerlo a tu manera, Señor. Que mi vida sea a tu manera, conforme a tu voluntad. Como el rey David lo dijo, que sea como es la voluntad de Dios. Que mi caminar sea conforme a tu voluntad. Que mi hacer sea conforme a tu voluntad. Que mi trabajo sea conforme a tu voluntad. Que mi casa, que mi matrimonio, que mi paternidad sea conforme a tu voluntad. Que mi proceder en mi casa, en la familia, sea conforme a tu voluntad. Líbranos del error, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que resplandezca la luz del Evangelio. Para que resplandezca este tesoro que está en este vaso de barro, Señor. Para que brille esta luz, para que ilumine este conocimiento a los que no lo tienen, para que esta verdad que has depositado en cada uno de nosotros resplandezca en medio de la oscuridad de este mundo, para que este tesoro enriquezca a muchos, Señor, para que esta presencia que tú has depositado en cada uno de tus hijos enriquezca las miserias que este mundo está sufriendo. Usa nuestras vidas, Señor. Queremos ser portadores de esta gloria. Queremos llevar esta presencia de un lugar a otro. Queremos ser de bendición, Señor. Donde quiera que estemos, para eso tú nos bendices. Para que seamos de bendición. Esa es tu promesa. Te bendeciré y serás bendición. Amén, amén y amén. Dale fuerte tu aplauso al Señor.